El arma secreta de Rusia para esquivar las sanciones acaba de ser expuesta, y Alemania asestó el golpe. Es una acción que podría estremecer el comercio petrolero mundial, restringir el financiamiento de la guerra de Putin y repercutir en toda la estrategia de la OTAN en el Báltico. La atención mundial se centra en una flota que nunca debía ser vista, y lo ocurrido puede marcar el inicio de su colapso. Entonces, ¿qué es esta flota sombra? ¿Por qué ha sido intocable hasta ahora? ¿Y qué significa esto para la guerra en Ucrania? Quédate, estamos desglosando todo en el episodio de hoy de El Show Militar. Comencemos con los detalles de la confiscación que desencadenó todo este proceso. Para ser honesto, toda la operación parece ser un accidente completo, aunque extremadamente afortunado. De acuerdo con Reuters y otros medios, el petrolero aparentemente perdió potencia en el motor y fue hallado a la deriva cerca de la isla de Rügen en el mar Báltico. No está claro si el barco envió una señal de Save Our Souls captada por las autoridades alemanas, o si solo fue hallado con sus motores dañados. De todos modos, la administración alemana decidió no despreciar un regalo y de inmediato promulgó una orden de confiscación previa para el barco. El informe de Reuters sugirió que el barco podría contener hasta 100.000 toneladas métricas de petróleo, que tendrían un valor aproximado de 43 millones en el mercado. Esto representa una gran pérdida financiera para Rusia y restringe su capacidad de transportar petróleo a sus socios comerciales, como parte de sus intentos de evadir las sanciones occidentales. El buque, que navegaba bajo la bandera de Panamá y se llamaba Eventin, se considera uno de los muchos barcos rusos que operan dentro de su flota sombra de petróleo. ¿Cómo opera esta flota? Primero, Rusia necesita un buen suministro de buques de carga. Afortunadamente para ellos, Rusia tiene una de las marinas mercantes más grandes del mundo. Una estimación del proyecto Wisconsin en 2023 sugirió que Rusia tenía 976 barcos de carga general y 387 petroleros dedicados, como más de 1.500 barcos adicionales para satisfacer las diversas demandas comerciales del país. Sin embargo, no todos los petroleros eran aptos para estas operaciones de flota. Normalmente, un petrolero necesitaría ser relativamente antiguo, con su marca y modelo coincidiendo estrechamente con los barcos que se podrían encontrar en cualquier otra marina mercante de la nación. Rusia emplea una bandera de conveniencia para esconder la propiedad real del barco que usa. Los países sombra elegidos suelen tener características en común. A menudo son países pequeños con poca supervisión y presencia internacional, facilitando que evadan las prácticas regulatorias comunes impuestas por otros. Rusia utiliza sus propios barcos, les cambia la bandera y probablemente el nombre para que coincida con el país de la nueva bandera, esto principalmente en el oeste, y luego lo usa para transportar carga desde sus puertos a cualquier parte del mundo, y los barcos ni siquiera tienen que venir de Rusia. Según Trafigura, una firma de comercio de materias primas, alrededor de 600 petroleros transportaban en secreto petróleo y productos petrolíferos rusos para febrero. En 1089, para diciembre, 1089, se informó que el número de barcos aumentó a 1089. En ese instante, cerca del 75% de la flota sombra global participaba en el transporte de petróleo ruso y el 66% se encargaba únicamente de las exportaciones de Rusia. Según expertos en análisis marítimo, los barcos sombra representaban cerca del 18% del total de envíos de petróleo a nivel mundial en ese momento. La discrepancia en el número de barcos seguramente no provenía de Rusia produciendo nuevos barcos, lo cual iría en contra de la política de usar barcos viejos con un seguro mínimo, lo cual discutiremos en breve. Rusia comenzó a comprar barcos extranjeros y a izar banderas distintas en ellos para confundir más a las autoridades occidentales. Otra táctica típica de la flota sombra, probablemente usada también con Eventine, es la transferencia de petróleo entre barcos en alta mar. Estas transferencias suelen ocurrir en aguas internacionales, especialmente cerca de Grecia, Malasia o el Golfo de Finlandia. Esto permite a Rusia ocultar el rastro de los barcos y cambiar fácilmente de propietario sin el papeleo adecuado del envío convencional. Al transbordar petróleo en alta mar, los operadores borran o disfrazan el origen de la carga, permitiendo que el crudo ruso sancionado reingrese a los mercados globales bajo falsas pretensiones. Aunque los detalles de las transferencias de Aventine no se revelaron, estas prácticas son comunes en la flota. ¿Cómo se hace esto? Bueno, todos los buques marítimos están sujetos a las normas internacionales mantenidas por la Organización Marítima Internacional. Se requiere exhibir un número Organización Marítima Internacional único, registrar y abanderar por un país específico según las regulaciones de transferencias de barco a barco o sistema de seguridad, usando el sistema de identificación automática que señala la posición de una embarcación.
La Organización Marítima Internacional exige que los petroleros tengan un seguro de responsabilidad civil contra derrames de petróleo y otros accidentes, con primas establecidas por las sociedades de clasificación. No obstante, los buques de la flota sombra apagan regularmente su sistema de identificación automática a propósito, para ocultarse y eludir la detección de las autoridades marítimas. El Aventine probablemente participó en la práctica de apagar los dispositivos de seguimiento para ocultar sus rutas y evadir el monitoreo de los gobiernos occidentales. Esta táctica dificulta que los reguladores intercepten o monitoreen actividades que evaden sanciones, dando a estos buques gran flexibilidad operativa. Por lo tanto, es probable que la confiscación por las autoridades alemanas fuera casi completamente fortuita. Si los motores del barco no hubieran fallado y no se hubiera desviado hacia aguas más vigiladas por las autoridades alemanas, es más probable que otro petrolero o barco de mantenimiento lo hubiera alcanzado, solucionado el problema y permitido reanudar su ruta de envío. Las flotas sombra generalmente dependen de aseguradoras no occidentales, a menudo con sede en Rusia, India, China o jurisdicciones que no cumplen estrictamente las sanciones internacionales. Estos aseguradores brindan una cobertura nominal que permite a naves como el Aventine aparentar cumplir con las normas marítimas. Sin embargo, sus aseguradores rara vez ofrecen una cobertura adecuada para abordar los verdaderos riesgos marítimos. Esta es otra razón por la que la flota sombra rusa suele estar formada por barcos más antiguos y con menor mantenimiento. Si algo le pasara a un barco, las pérdidas podrían reducirse al mínimo gastando lo menos posible en gastos y seguros. Es probable que la falla de los motores del barco se deba a la negligencia impuesta por la falta de un seguro de alta calidad. Esto destaca grandes problemas para Rusia. Primero, la magnitud de las operaciones de la flota sombra rusa la vuelve un recurso casi indispensable para el país. Lo que frustra particularmente a los responsables políticos occidentales es la efectividad de esta estrategia para neutralizar sus sanciones. Después de un shock económico inicial que hizo que los ingresos petroleros rusos cayeran más del 40% a principios de 2023, la flota sombra permitió una recuperación notable. La economía rusa creció un 4.1% en 1089, desafiando las predicciones de colapso. El petróleo continuó fluyendo, pero por distintos canales y hacia otros destinos. Se estimó que la economía rusa se contrajo solo un 1.2% en 2022, el año de la invasión, y cuando las sanciones golpearon inicialmente. Además, el país fue uno de los pocos en el mundo con una pérdida mínima durante la pandemia de coronavirus de 2020 a 2021, a diferencia de casi todos los miembros europeos de la OTAN. Años consecutivos de equilibrio económico han permitido a Rusia beneficiarse de estar en guerra. A pesar de las sanciones económicas iniciales, Rusia ha encontrado nuevos socios comerciales clave, especialmente dentro de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Los principales socios comerciales del país cambiaron de China, Turquía y Países Bajos a China, India y Turquía. Esto se debió mayormente a que gran parte de Europa se estaba alejando del petróleo y gas ruso. La Europa prebélica importaba más del 80% de su gas natural, y casi la mitad de ese 40% provenía solo de Rusia. A fines de 2022, solo el 9% del gas europeo provenía de Rusia, con Estados Unidos y Noruega como principales proveedores. Esto permitió a Rusia eludir las sanciones al impulsar el comercio con China e India, los pocos países que no impusieron ninguna sanción. Estos dos países terminaron representando la mayoría del comercio de Rusia. Se calcula que 2/3 del petróleo que antes iba a la Unión Europea fue desviado a India tras las sanciones. El volumen de comercio disminuyó levemente tras nuevas sanciones occidentales a inicios de 2024, pero sigue siendo una fuente constante de petróleo para India y dinero para Rusia. La flota sombra es una razón importante por la que esto ocurre. Los barcos comerciales pueden navegar sin obstáculos por mares y océanos. Rusia ha logrado evadir las sanciones occidentales, impulsar su economía y financiar la guerra que inició todo esto. Se estimó que Rusia obtuvo el 28% de sus ingresos totales de la exportación de gas y petróleo a otros países. En 2022, las cifras de 1089 sugerían una dependencia ligeramente menor de cerca del 25%. A pesar de la mayor diversificación, la industria del petróleo y el gas aún representa una cuarta parte de la economía del país. Pero eso es exactamente por qué la exitosa confiscación alemana del petrolero Shadow Oil es vital para socavar la economía rusa. Si Occidente logra replicar esto con más buques rusos, podría asestar un golpe devastador a la capacidad bélica de Rusia. En 2025, el presupuesto aprobado de Rusia es de alrededor de 41.5 billones de rublos, aproximadamente dólares estadounidenses, 435.700 millones, siendo uno de los planes fiscales más grandes en la historia reciente.
destaca la asignación para la defensa nacional, que alcanza los 13 billones y medio de rubles, casi 142.000 millones de dólares, un notable aumento del 25% en comparación con el año anterior. Esta asignación representa cerca del 32.5% del gasto federal total. El Kremlin enfatiza la preparación militar en medio de las tensiones geopolíticas actuales y el conflicto en Ucrania. Además, la seguridad nacional y la aplicación de la ley reciben recursos considerables, con una financiación establecida en 3.5 billones de rublos o 36.7 mil millones de dólares. Los gastos combinados de defensa nacional, seguridad y aplicación de la ley constituyen alrededor del 41% del presupuesto federal total de Rusia, enfatizando la prioridad que Moscú da a los asuntos de seguridad. Cerca de un tercio del presupuesto de 2025 se clasifica como secreto o de máxima secrecía. Este cambio estratégico hacia una mayor preparación militar, un secreto amplificado y un aumento de los impuestos son medidas indicativas de los objetivos políticos y militares más amplios del Kremlin en medio del conflicto en curso y las presiones internacionales. Cabe destacar que las autoridades parecen restar importancia al marcado enfoque militar del presupuesto. Los funcionarios clave y los medios de negocios rusos no han dado amplia cobertura al tema. Esto esencialmente duplica el secreto involucrado en el proceso. Además, evidencia que el Kremlin persiste con su propaganda bélica. Hasta ahora, se ha mostrado que el país está ganando la guerra y no hay motivo de preocupación. Algunos países también han señalado que la flota sombra rusa es un peligro potencial para el medio ambiente y la seguridad global. Estonia lidera los desafíos de seguridad marítima por su proximidad con Rusia en el Golfo de Finlandia, al este del Mar Báltico. Los buques comerciales y petroleros navegan principalmente de este a oeste, transportando mercancías desde puertos rusos importantes como Primorsk, el mayor centro de envíos de petróleo del Báltico. En contraste, los barcos de pasajeros que operan dentro de la Unión Europea transportan alrededor de 10 millones de viajeros anualmente, navegando principalmente de norte a sur, lo que aumenta considerablemente el riesgo de colisiones marítimas. La presencia de barcos rusos, anclados en la zona económica exclusiva de Estonia, a la espera de entrar a puertos rusos, ha generado preocupaciones sobre posibles daños ambientales en caso de derrames de petróleo. Algunos barcos permanecen estacionarios por días, mientras otros esperan la entrada por meses. El verano pasado, las autoridades estonias solicitaron documentación de seguro a unos 200 barcos anclados voluntariamente, recibiendo respuesta de solo 2/3 de ellos. Según Mari-Liis Sepp, del Departamento de Sanciones y Control de Exportaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, estos barcos presentan un riesgo ambiental ya que anclan muy cerca de nuestra costa. Incluso aquellos con seguro pueden carecer de cobertura confiable. Esto se refiere a la práctica de usar un seguro por debajo de los estándares occidentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia indicó que algunas de las nuevas aseguradoras rusas provienen de Kirguistán y Kazajstán, expaíses soviéticos sin salida al mar. Además, Rusia mantiene una relación estrecha con estos países, apoyando a sus gobiernos, llegando incluso a desplegar su ejército para sofocar protestas violentas en Kazajstán. En 2022, ocultar identidad, apagar identificadores de transmisión y usar barcos viejos con seguro insuficiente y prácticas de mantenimiento deficientes significa que la flota sombra rusa representa casi una quinta parte del comercio naval y es uno de los aspectos más volátiles y peligrosos en este momento. Representan un número considerable de barcos que pasan desapercibidos, poniendo en peligro a los barcos que viajan dentro del marco legal. Estos barcos transportan petróleo crudo, un combustible fósil muy peligroso para el medio ambiente. Un derrame de petróleo significativo o un accidente con un petrolero sombra podría generar indignación internacional y resultar en represiones más extensas, posiblemente incluso de países neutrales o no alineados. Esto pondría en riesgo la capacidad de Rusia de mantener gran parte de su infraestructura de exportación. También está el riesgo legal y de reputación asociado con la flota sombra. Buques rusos son sospechosos de dañar infraestructura submarina en el mar Báltico, como cables de comunicación y oleoductos, generando preocupación sobre posible sabotaje. En enero, 14 estados de la OTAN de la región báltica se reunieron para discutir medidas para mitigar estas amenazas. Luego, la OTAN anunció planes para desplegar fragatas, aviones de patrulla y drones navales para proteger la infraestructura crítica bajo la iniciativa Centinela Báltico. Además, a fines de diciembre, el petrolero ruso Eagle S fue implicado en daños a cables submarinos entre Estonia y Finlandia. En enero, autoridades suecas arrestaron un buque tanque maltés implicado en dañar un cable submarino que conecta Suecia y Letonia. Otro buque que se cree que participó en el mismo evento fue confiscado por Noruega el 31 de enero. Ya sea intencional o accidental, tales incidentes aumentan la exposición de Rusia a acciones legales,
condenas internacionales y medidas de represalia. También brindan a los países de la OTAN razones para reforzar las patrullas y vigilancia en áreas marítimas estratégicas, presionando más las operaciones marítimas encubiertas rusas. La flota sombra rusa enfrenta una mayor presión occidental, en gran parte por casualidad. La flota de barcos viejos y mal mantenidos intenta evadir el radar occidental. Esto implica que Rusia tiene poco control sobre el proceso, a pesar de requerir esa misma logística para financiar la guerra. Y es por eso que Alemania, apoderándose del Eventide, es potencialmente un gran problema. Resalta que Rusia no puede rastrear y dar mantenimiento apropiado a estos barcos, aun estando lejos de sus puertos. Aunque esto aumenta el riesgo ambiental, también significa que los barcos rusos podrían perder la invisibilidad relativa en la que confían para el comercio encubierto. Junto con el enfoque previo en el ejército y la defensa nacional, al menos presupuestariamente, Rusia está perdiendo impulso gradualmente en la guerra. La decisión de Rusia de canalizar una gran parte de sus recursos en gastos militares y guerra está generando condiciones para un declive económico e industrial a largo plazo en el país. Aunque la flota sombra ha respaldado temporalmente los ingresos petroleros, la reorientación fundamental de la economía rusa hacia las prioridades militares está causando un daño estructural significativo. La excesiva inversión militar, que abarca más de un tercio del presupuesto anual, está dejando sin recursos a sectores críticos que requieren inversión, generando múltiples caminos hacia el declive. Primero, está el problema de la fuga de cerebros. Rusia ha sufrido un éxodo sin precedentes de profesionales calificados desde el inicio de la guerra. Según estimaciones prudentes, más de 900.000 personas han escapado del país. La mayoría son profesionales cualificados, como ingenieros de software, académicos, médicos y expertos financieros. Estas personas son esenciales para desarrollar una economía moderna y diversificada. Su partida, aparentemente permanente en la mayoría de los casos, aumenta la dependencia de Rusia en industrias extractivas como el petróleo y el gas, en lugar de desarrollar nuevos sectores económicos. La inversión en infraestructura no militar también se ha desplomado. Las carreteras, puentes, plantas de energía y redes de telecomunicaciones están recibiendo un mantenimiento mínimo, ya que los fondos se desvían a tanques y misiles. Esta infraestructura deteriorada obstaculizará el crecimiento económico por décadas, aumentando los costos de transporte y reduciendo la confiabilidad de los servicios básicos. Esto empeora porque Ucrania está enfocada en usar misiles de largo alcance y drones para atacar la infraestructura logística crucial cerca de sus fronteras. Los sistemas educativos y sanitarios están en crisis. Los presupuestos universitarios y los programas de investigación han sido recortados, mientras que los centros médicos enfrentan reducción de fondos y falta de personal. Estos recortes afectan la calidad de vida de inmediato y también son un golpe devastador para el desarrollo futuro del capital humano de Rusia. Lo más preocupante para el futuro de Rusia a largo plazo es la falta de innovación. La producción militar se enfoca en la estandarización y la fabricación en masa de diseños existentes, en lugar de desarrollar nuevas tecnologías o mejorar la productividad. Aunque los contratistas de defensa prosperan, la manufactura civil y el desarrollo tecnológico se deterioran. Rusia se está rezagando aún más en la tecnología global en sectores como energía renovable, fabricación avanzada, inteligencia artificial y biotecnología, industrias que impulsarán el crecimiento económico en las próximas décadas. La inversión extranjera directa en sectores no energéticos prácticamente ha desaparecido. Las empresas internacionales que podrían traer nuevas tecnologías y prácticas de gestión han abandonado el mercado, dejando a Rusia cada vez más aislada de las redes globales de innovación. Este aislamiento se agrava por los controles de exportación que impiden el acceso a componentes y tecnologías avanzadas. La economía de consumo de Rusia también sufre. Los salarios reales han bajado significativamente al ajustarlos por inflación, y muchos productos importados ya no están disponibles en las tiendas. El ciudadano ruso promedio experimenta un declive constante en su nivel de vida, con menos oportunidades económicas fuera del complejo militar industrial. La historia sugiere que Rusia podría estar encaminándose hacia el mismo colapso económico que sufrió la Unión Soviética. Al igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia de hoy está sacrificando el desarrollo económico civil para mantener niveles de gasto militar que su economía simplemente no podrá sostener a largo plazo. La flota sombra y otras medidas de evasión de sanciones han comprado tiempo, pero no están resolviendo el desequilibrio fundamental de una economía cada vez más orientada hacia la producción militar en lugar de un crecimiento y desarrollo sostenibles. A menos que Rusia cambie de rumbo drásticamente, lo que estamos presenciando es la transformación lenta de lo que podría ser una economía moderna y diversificada en un estado militar vaciado, con una capacidad industrial en declive, capacidad tecnológica y estándar de vida para sus ciudadanos. El daño económico que se inflige ahora
tardará décadas en revertirse, aun si la guerra termina mañana. Con la creciente presión de Occidente para obligar a Rusia a un alto al fuego, sino a un acuerdo de paz completo. Es probable que pronto otros buques de la flota sombra aparezcan en los informes de noticias. Aunque Rusia pueda tener más de 1000 barcos operando en su comercio sombrío, cada barco que pierde lanza directamente otra llave inglesa a los planes y economía de Putin. ¿Pero qué piensas? ¿Se desmantelará la flota sombra y causará el fin definitivo de la guerra? Comenta abajo y gracias por ver. Ahora, ve y revisa el video del submarino nuclear del Reino Unido que emerge cerca del barco espía ruso. Esto sucedió después. O mira este otro video.